operaciones de diferenciación vectorial, utilizando ya producto punto, producto cruz, haciendo derivadas parciales de x y z, y si es posible llegar hasta nabla, ¿verdad? Que es la implementación de todo ello. Pero no quiero cargar tanto hoy, más que desarrollar unos ejercicios y que podamos entendernos, ya que en este formato virtual es un poco más complicado la parte de desarrollo de ejercicios en sí. ¿Está? Entonces le voy a compartiendo la pantalla y vamos a ir desarrollando de a poco lo que tenemos. Bueno, como siempre, nuestro libro de cabecera es Shaun, ¿verdad? Álgebra vectorial de Shaun. Nosotros estábamos viendo este punto en la última clase, que era diferenciación vectorial. Estamos trabajando sobre la derivada de un vector. Realizamos el delta R, que es un vector, cómo se va organizando cuando derivamos, que si tenemos un vector posición, a ese vector posición le damos valores y derivamos, podemos hallar la velocidad. Si volvemos a derivar, podemos hallar la aceleración. Si es que está con respecto al tiempo, esa posición, podemos hallar la velocidad en un tiempo X, o sea, en un tiempo cero antes de moverse, o en el tiempo en el que estamos analizando en su trayecto de cero desplazamiento, o podemos conocer su velocidad, su aceleración en un punto X del trayecto que tiene, ¿no? Esto, más o menos este era el ejercicio que habíamos resuelto, ¿no? Si tenemos el vector posición R con respecto de t, que tiene ecuaciones paramétricas en X y Z, con los versores I, J y K, formamos nuestro vector posición, ¿verdad? Si derivamos eso, derivamos cada uno con respecto al valor que estamos teniendo como variable, que en este caso es el tiempo de t, podemos hallar la velocidad. Y al mismo tiempo, si volvemos a derivar por segunda derivada el valor de r, sería db, que ya es lo que ya hallamos, vamos a encontrar la aceleración con respecto a un tiempo definido. ¿Está? Tengo entendido que llegamos a esta nuestra tablita de las reglas. Se puede ver bien, ¿verdad? Sí, se ve bien. Ok, esta tablita de las reglas es la misma que estábamos manejando. Si se fijan, no vamos a encontrar gran diferencia, más que ir agregando los mismos conceptos, sino que incluyéndole una cosa más cada vez, ¿verdad? Producto, permiso, reto, agregar, aceptarle. Entonces, vamos, esto ya, tengo entendido que la clase pasada ya le había dado, ¿verdad? Ya, según recuerdo, le había llegado a entregar esto. Entonces, vamos a ir viendo. En algunos casos les va a ser más factible desarrollar el ejercicio, como en este caso, se ven. Aquí tienen solamente una multiplicación. En cambio, aquí para resolver esta multiplicación de este sistema, tienen que hacer una suma de dos productos cruz que tienen como componente uno de ellos una derivada. Entonces, estas van a ir siendo las reglas. No siempre son necesarias en la aplicación, pero sí van a ser parte de nuestro trabajo. Aquí tenemos que ver que nos tiene que dar de la misma forma, utilizando un lado de la igualdad como el otro, tiene que salir el mismo resultado. Ahora bien, ¿cuál es más sencillo de resolver o es más práctico para ustedes? Es lo que tenemos que resolver en la situación que se da. En este caso, el producto punto de A punto B derivado con respecto de U es igual A punto derivada de B con respecto de U más derivada de A con respecto de U punto B. Entonces, tenemos que hacer, a mi parecer, a mi entender, a mi gusto, esto es trabajar dos veces, ¿verdad? Porque hacemos dos veces derivada y dos veces producto punto. En cambio, si utilizamos el lado izquierdo, tenemos un producto punto y una derivada. Terminó la historia. Pero igual deberían salir el mismo resultado, así como está aquí, ¿no? Esto, igual que esto, ¿eh? Entonces, al mismo resultado, distintas situaciones. La, las derivadas parciales de vectores, voy un poco rápido porque esto sí ya vimos, ¿verdad? La derivada parcial de vectores va a ser un punto más específico. ¿Qué entiende usted por hacer una derivada parcial?
No se quebranten por la derivada por definición, que no, o sea, límite por definición no es eso, es para entender el concepto nada más lo que tenemos esto. No se quebranten por esa parte, vamos a decir. Bueno, nosotros si tenemos un vector A y vamos a hacer una derivada parcial de ese vector. Nosotros, ¿qué significa eso? Que solamente lo que tengamos como variable, lo que sea, esta derivada parcial del vector A con respecto a x implica que solamente los valores de x van a ser variables en esta fórmula que vamos a resolver. Entonces, para cada situación vamos a tener que ir analizando eso. Lo mismo, como pueden ver aquí, tenemos un ejemplo. Si vamos a ir a segunda derivada, que puede ser de la misma variable o puede ser variable distinta. Por ejemplo, se va a identificar de esta forma. La segunda derivada de A y la derivada parcial y la segunda derivada parcial con respecto de X. ¿Qué significa eso? Que a la derivada parcial de A con respecto de X le volvemos a quitar derivada parcial con respecto de X. ¿Está? Lo mismo pasa con Y y con Z, la segunda derivada. En caso que las variables sean diferenciadas, normalmente se pone del lado derecho las primeras que se van a realizar. O sea que, si usted tiene derivada parcial con respecto de, segunda derivada parcial, o derivada parcial de segundo orden, de A con respecto de y después con respecto de X. Es lo que tenemos identificado aquí. La derivada parcial de A con respecto de y, resolvemos y es nuestra variable ahí y es lo que vamos a derivar. Si tenemos x y cuadrado, nuestra resolución de eso va a ser 2xy, ¿verdad? Porque primero vamos a resolver haciéndole a y como variable. Y en el segundo caso sería haciéndole a x como variable. Sería 2x, 2xy nos queda, ¿verdad? Y al derivar en forma parcial eso sería 2y. Porque en ese caso ya sería la x nuestra variable. ¿Consulta hasta ahí, gente? No, porque se Ok. entendió. Ok, lo mismo pasa en esta situación. ¿Ven? Este último punto está aquí es lo que estamos hablando. Acá tenemos de tercer orden ya nuestra derivada parcial. Esa derivada parcial de tercer orden tenemos que analizar aquí cómo fue resuelta. Esto ya es análisis lo primero, ¿verdad? O sea, lo más básico que tenemos que ver. Pero vamos a seguir avanzando con este punto, que es la parte de derivada. Creo que ya vimos esta parte de derivada parcial luego, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a hacer la segunda, vamos a derivar en forma parcial dos veces con respecto de z y después de hacer esa derivada parcial dos veces del vector a con respecto de z, ahí recién vamos a resolver con respecto de x. Ese orden es muy importante para hacer eso. Hay muchas cosas que pueden cambiar si es que no se respetan los orden el orden que está entregando el ejercicio en sí. Después, acá. Bueno, por ejemplo, este ejercicio. Vamos a Voy a copiarle y vamos a ir resolviendo. Este es un campo vectorial. En este caso no estamos... vamos a multiplicar este campo vectorial por un vector que tenemos. Y nos pide hallar la tercera derivada parcial dos veces con respecto de x y una vez con respecto de z. Pero el orden es 2 con respecto de z y, perdón, 1 con respecto de z y 2 veces con respecto de x. Y nos pide evaluar en un punto x. En un punto p, perdón. Entonces, la primera sería multiplicar este campo vectorial por nuestro vector que tenemos aquí y quedaría esto, vamos a multiplicar como un escalar por todo esto, ¿verdad? O sea, como si fuera que estamos multiplicando un escalar. O sea, que x cuadrado, y cuadrado, z, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí tiene el componente y, x en y, ¿verdad? Después tenemos, en j no tenemos nada, tenemos 1, entonces quedaría este mismo valor. En z o en k tenemos xy, entonces sería x cuadrado y cubo z. Y ahí formamos nuestro vector alfa a. Y inicialmente tomamos la primera derivada parcial con respecto de z. Entonces resolvemos esto. La derivada parcial de esto que está aquí
considerando estos dos valores, x cuadrado e y cuadrado como constantes, z como variable, ¿por qué queda ahí x cuadrado y cuadrado? Porque se resta el exponente de z. Sí, sí, queda al derivar z queda 1, ¿verdad? Entonces la unidad ya no se escribe, entonces queda x cuadrado y cuadrado. Para el siguiente, para el versor j, nos queda x y al cuadrado, x por y al cuadrado. ¿Y por qué nos queda eso? Porque estamos derivando en forma parcial esta z que tenemos aquí, que tiene grado 1, ¿verdad? Al derivar grado 1 nos queda 1. Y por último aquí también tenemos z en grado 1. Entonces la derivada de esto sería x cuadrado y cubo. Y terminó la primera parte. Ahí terminó este que estamos haciendo aquí. Ya tenemos la primera derivada. Entonces podemos volver a esto y hacemos la segunda derivada parcial, por eso dice segunda acá, pero esta vez con respecto de x. Este es un punto, en algunos casos puede variar, otros no. Si es de segundo orden, hasta en algunos casos puede que no haya variación si hacen inverso, ¿verdad? Pero lo ideal es siempre que sigan el orden que tienen aquí. Bueno, después aquí tenemos que derivar esto que está aquí con respecto de x. Por eso este 2 que está aquí pasa a multiplicar, o sea, es x al cuadrado menos 1 y baja el 2 aquí, ¿verdad? Por eso queda 2xy al cuadrado, versor y, más la derivada parcial de los elementos del versor j con respecto de x. Y ahí nos queda y al cuadrado. ¿Por qué? Porque x quedó como 1, ¿verdad? Para el último elemento, el elemento de k, tenemos que derivar nuevamente con respecto de x. Nos queda, al bajar esto queda 2x y al cubo, versor k. ¿Está? Entonces ahí tenemos la segunda derivada con respecto de x en este caso. Derivada parcial. Y por último nos pide la derivada parcial con respecto a x nuevamente, ¿verdad? Entonces, este resultado que teníamos, volvemos a derivar con respecto de x. Ahí sería 2y cuadrado versor y más, porque aquí queda 0. Porque aquí no hay Porque versor. una constante. Porque y al cuadrado es una constante. Nosotros estamos considerando solamente x como variable aquí. Sola y únicamente x es nuestra variable. Entonces, al encontrarnos aquí que todos son constantes, la derivada de una constante es 0. Entonces, 0 en j. Que se puede escribir como se puede no escribir. O sea, queda a cargo de ustedes. Y por último tenemos 2xy al cubo. Al tener 2x al cubo, la segunda derivada parcial con respecto a x va a ser 2. Se va, esta x queda 1 y al cubo. Entonces, esto es lo que queda resultado de la derivada parcial de tercer orden, una con respecto de x y dos con respecto de, perdón, una con respecto de z y dos con respecto de x. Pero el ejercicio, si se fijan, nos pide evaluar en un punto P. 1 en x, 2 en y, 2 en z. Entonces, cuando x es 1, y es 2 y z es 2, reemplazamos los valores y nos queda que esta operación, el resultado de esta operación es 8y más 16k. ¿Qué implica esto? Que tiene un desplazamiento 1 en x, 2 en y 2 en z, ¿verdad? Entonces se forma ahí un elemento 3D y en ese punto se está evaluando nuestro vector. ¿Alguna consulta, gente? ¿Alguna duda? Es bien sencillo, es aplicación. Vamos a ir implementando con esto nuestras operaciones vectoriales que son producto punto y producto cruz. Más las derivadas que estamos hablando, más la suma y resta de vectores. Y multiplicaciones por escalares, ¿verdad? ¿Duda, gente? No. Ahora, muy claro, es muy sencillo eso. Acá tenemos ya ejercicios. Algunos ejercicios.
Aquí tenemos unos ejercicios para poder arrancar. Mientras no le estorbe. Tenemos un vector posición R que tiene 3 elementos. Creo que este llegamos a resolver en parte, por lo menos en clase. Mismo ejercicio creo que fue. Si no recuerdo mal. Igual, no va a animar a hacer de vuelta. Necesitamos hacer la diferenciación o derivada de R con respecto de T en primer orden, después en segundo grado de vuelta, la misma operación, pero en segundo grado, hallar el módulo de R de T y hallar el módulo de la segunda derivada de R con respecto de T. ¿Tá? Que intentan hacer por favor eso y vamos a ir sacando algunas dudas y vamos a ir avanzando. ¿Está? Solución. ¿Pudieron resolver? Entonces, la derivada de R con respecto de T, de coseno nos queda menos seno de T versus I. La de J nos queda 3 coseno de T, J. Y el último, como tenemos solamente 4 aquí, 4T, perdón, al derivar nos queda 4 directamente. Permiso, un segundo.
Ok, entonces, ahí tenemos la derivada, la primera derivada de r con respecto de t. Si volvemos a derivar esto, volvemos a tener el signo negativo, se mantiene aquí, y es la derivada de seno. La derivada de seno nos queda coseno, ¿verdad? Con signo positivo. Y la derivada de coseno aquí nos queda menos seno. Entonces mantenemos esto. 4 nos queda 0 porque la derivada de una constante es 0, ¿verdad? Entonces, el módulo de r sobre t nos queda... ¿Por qué esto queda positivo aquí? Porque es al cuadrado, ¿verdad? Menos 3 al cuadrado queda positivo. Esto queda positivo. Y, perdón, aquí es. Perdón, este me está equivocando. Es de r, no segunda derivada. Entonces, lo siguiente queda 9 coseno cuadrado, coseno de t al cuadrado. Y por último, 4 al cuadrado, ¿verdad? Si le dan, creo que tenía valores... no, se utilizó aquí. ¿Qué se utilizó aquí para poder dejar en 1 esto? Seno de cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. Exactamente. Ahí se utilizó el concepto trigonométrico para dejar esto en 1, ¿verdad? Y nos queda 9 más 16, que sería 25. La raíz de eso sería 5. ¿Está? Y por último, tenemos el módulo a segunda derivada de r con respecto de t. Que nuevamente tenemos la misma situación, que nos queda 9. La raíz de 9 es 3. ¿Está? Si dejan hasta aquí, tampoco hay problema. Sin drama. ¿Duda, gente? ¿Consulta? ¿Cómo está esto? ¿Qué ya tenemos aquí? Tenemos que hacer un producto cruz de un vector A cruz B. A cruz B y le tomamos la derivada de eso, ¿verdad? Aquí está directamente ya cargado el... ¿Qué falta esto? Está directamente cargado el valor de la multiplicación A cruz B. Si creen necesario, hacemos la multiplicación A cruz B. En este caso no estamos trabajando en producto cruz, estamos trabajando en derivada, por eso directamente está cargado ahí. Si quieren, si tienen alguna duda, resolvemos eso. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la derivada con respecto de t de esto que tenemos aquí. Entonces sería, la derivada de esto sería 3t al cuadrado. El negativo se mantiene, que era parte del ejercicio. ¿Por qué queda aquí menos t por seno de t? Menos t cubo, perdón, por seno de t. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué pasa con t cubo y coseno de t en esa circunstancia? Tenemos un producto, o sea, una derivada del tipo u por b, ¿verdad? ¿Qué pasa con u por b? ¿Cómo era u por b? La derivada del primero por el segundo sin derivar más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Así mismo. Es u' por b más u por b'. ¿Verdad? U por b. Entonces, 3t cuadrado por coseno de t. Coseno de t no se deriva, que sería b en este caso para nosotros. ¿Por qué menos aquí? ¿Está correcto eso o no? ¿Está correcto el menos aquí? Y es porque la multiplicación está negativa o no es por eso. Acá tiene ese positivo. Ah, ¿Por qué? Porque nosotros estamos multiplicando esto que está aquí adentro. Adentro nomás. Esto no. Este negativo está afuera. Pero estamos resolviendo coseno de t por t cubo. Eso estamos resolviendo. El negativo tiene que estar por fuera. Y esa operación es multiplicar por negativo. Lo que podemos hacer aquí es sacar el negativo y poner el menos, perdón, el positivo y poner menos y menos. Pero no hay necesidad de eso. O sea, pueden dejarle de distintas formas. No hay inconveniente con eso.
a no ser que el valor de aquí dé negativo. ¿Qué pasa cuando hacen coseno de t? La derivada de coseno de t, ¿qué es? Negativo Ya seno. digo seno de t. Negativo seno. Entonces, ahí le ponemos el negativo. Inicialmente era positivo porque nosotros estamos trabajando u prima por b más u por b prima. Pero esta b prima que estamos haciendo aquí, solo te voy a emitirle a alguien ahí. Esta b prima que tenemos aquí, al resolver nos da el negativo. Ahí le ponemos el negativo de esto. Esto si ustedes quieren adelantarse y resolver en parte y poner ahí los valores, ya queda a cargo de ustedes. El tema es siempre tratar de tener el orden para poder ir organizando esos puntos, ¿verdad? ¿Por qué TQ acá no se deriva? Porque es parte, esto es U, ¿verdad? Este que está aquí es U y esto es V. Entonces, en este segundo elemento ya U es sin derivar y V es derivado. Y de ahí sale este negativo que traemos aquí, ¿verdad? Pueden también ponerle aquí, si quieren, el por menos seno, o le pueden dejar aquí el negativo y le ponen aquí el positivo. Ya queda a cargo de ustedes, o sea, no hay inconveniente con eso. Pero normalmente se deja en esta circunstancia. ¿Cómo, profe? ¿Por qué? Esto, vamos a resolver así afuera un pedacito. Vamos trabajando. Tenemos una multiplicación de tipo, una derivación de tipo U por B, ¿verdad? Esto implica U derivado segundo, U prima por B. En este caso tiene que ser más, ¿verdad? La fórmula es más. Nuestra fórmula, ¿verdad? Muchísimo más bien que la pizarra. U punto B. Tenemos, ¿no? Así estamos trabajando. Esto que está aquí va a ser el rojo queda U y esto es B, ¿verdad? Verde. ¿Está? Entonces, ¿qué dice? U prima, o sea, la derivada de, vamos a copiarle, ¿cuáles son U y B? U punto B. De esta derivada de este tipo es lo que tenemos aquí. Entonces, U prima, que sería la derivada de T cubo. Este menos dejamos por fuera, aquí afuera, que el mismo que tenemos aquí fuera de este paréntesis. Nosotros estamos multiplicando solamente estos dos elementos. Coseno de t por t al cubo. Entonces, u prima sería 3t al cuadrado, que es lo que tenemos aquí en rojo,
por b sin derivar. B sería el segundo elemento, esto que es coseno de t. Entonces coseno de t directo ahí sin derivar. En este caso aquí, u es esto que está aquí, que es t cubo. ¿Por qué quedó t cubo? Porque no se derivó este t cubo está aquí, ¿verdad? Porque por la fórmula nos pide sin derivar. Y después nos dice por b', que coseno de t es igual a b. En este caso para nosotros. Entonces, coseno de t sería en verde. Pero este valor es negativo. Porque la derivada de coseno de t es debe ser positivo. Sí. Profe, Sí. ahí en A cruz B, Ajá. en la parte de I no tiene que ser positivo T cubo por coseno de T. A ver, ¿resolviste ese? Sí, o sea, ahora estaba haciendo y... Compartiendo la pantalla vamos a mirar. No, en mi cuaderno estoy haciendo. No, y ahí Vamos a resolver. Y viste que... Voy a culminar este y después resolvemos ese sin problema. Bueno, Entonces, quedamos en esto. Nosotros escribimos de esta forma aquí, esta que está aquí, con el negativo aquí, solamente por sacar el signo de este paréntesis que está acá. Al multiplicar por lo que está afuera va a quedar aquí, puede quedar aquí negativo, aquí positivo. Sí. Inconveniente eso. No sé si esa era la consulta en sí. Creo que una compañera la que preguntó, ¿verdad? Gracias, profe. ¿Quedó clara la situación? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, ahora vamos a hacer A cruz B. Voy a consultar al otro compañero. Entonces aquí tenemos I, J, K. ¿Cuál es el primer elemento de A? Cinco t cuadrado. J es T. Y en K es T cubo o menos T cubo. ¿Qué va ahí? Menos, menos menos, T cubo. menos T cubo, ¿correcto? Después tenemos en B es seno de T. Pues menos coseno de T. Y por último tenemos... ¿Qué valor tenemos por último? 0. 0. Ok. Después de eso, vamos a hacer tres pequeñas matrices de 2 por 2. O sea, Ahí lo que te digo, profe, es, ¿viste cuando sí. vas a hacer I? Ajá. T por 0 es 0 y después menos T cubo por menos coseno de T pues es positivo. Puede ser. Puede haber un error. Vamos a revisar. Menos coseno de T y queda 0. Esto es de consulta, ¿verdad? Ahí. Sí. T versor I, ¿verdad? Vamos a adelantar ya esta parte. Ya. Vamos a multiplicar. ¿Cómo multiplicamos? En cruz. En cruz. ¿Cuál multiplicamos primero? T por X, T por 0, ¿verdad? por 0, perdón. Sería T. 0 o le pongo. No, le pongo puntos, ¿no? 0 menos la otra diagonal
menos T al cuadrado por menos coseno de t. menos t cubo, ¿verdad? T cubo por menos coseno de t. Ahí está. ¿Cómo queda eso? Vamos a hacer esta primera parte y después avanzamos viendo otra vez. Organizadamente. Para completar la consulta, compañero. T por 0. Cero. 0 nos queda, ¿verdad? Aquí nos queda 0. Menos t cubo por coseno de t. Menos por menos. Más. Quedamos así. Esta a su vez se vuelve a escribir como t cubo coseno de t. ¿Está? Yo creo que era lo mismo que tenemos aquí, ¿no? Sí, profe. Aquí es. ¿Sí? Ok, avanzamos entonces. Entonces, para hallar J, sistema, 2 por 2, ¿qué valores tienen que ir aquí? Elementos que no estén por debajo de la columna de J, ¿verdad? Porque vamos a trabajar con J. 5, vamos a tomar estos dos y estos dos están aquí. Entonces, seno seno de t, estos dos que están aquí, y en K serían menos t cubo y 0, que es lo mismo que estamos teniendo en esto, ¿verdad? Normalmente es tapamos la columna de i y trabajamos con los elementos que le quedan, ¿verdad? Cuando trabajamos con j, tapamos la columna de j y nos quedan los elementos de i y k. Y por último, tapamos la columna de k y nos quedan los elementos de i y j. ¿Por qué este negativo está aquí? Por la fórmula. Una fórmula directamente por una fórmula, no, eso no se discute. Fórmula, multiplicación, producto cruz, elemento j lleva un signo negativo. Sin importar el resultado que salga aquí, esto tiene que ser negativo aquí. Una vez que resuelven todo, pueden, si les queda negativo, operar con esto y queda positivo. O queda positivo aquí, por esto queda negativo. Terminó la historia. No se cambia eso por ninguna causa. ¿Ah? Cuadrado. Aquí, ¿qué elemento va a ir acá? T, ¿verdad? Menos coseno de t. Ahí está. Ahí tenemos nuestros tres elementos de el producto cruz A cruz B. Aquí continúa nuestro signo negativo y hacemos la multiplicación. En J, ¿cómo sería la multiplicación? (5t cuadrado por 0, ¿verdad? Chicar un poco muy grande hasta allá, ¿no? 5t cuadrado por 0, esta diagonal que está aquí. Aquí. Después, en la diagonal, la otra diagonal, nos queda menos t cubo por coseno de t, ¿verdad? Por seno de t. Por coseno de seno de t. Entonces queda 5t al cuadrado por 0 menos t cubo por seno de t. ¿Está? Y el signo negativo, que es de nuestra fórmula que está aquí. Voy a marcarle en rojo para que
o en este amarillo para que se note. Estamos arrastrando ese negativo. Más. La diagonal. Un poco más arriba. En la diagonal, aquí tenemos 5t cuadrado por menos coseno de t. Oh, y venga. 5t cuadrado por menos coseno de t menos t por seno de t. T positivo, ¿verdad? Positivo por seno de t versus k. ¿Ah? ¿Dudas hasta ahí, gente? ¿Una consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No? Asumimos como correcto. No. Y nos queda, la multiplicación esta nos queda 0. Y nos queda t cubo seno de t. Seno de t. Lo que tenemos aquí, ¿verdad? Menos este nos queda, vamos a poner el signo negativo. Menos seno de t. Esto si quieren ustedes multiplican esto por esto, queda positivo y el signo negativo queda de afuera, ¿no? Directamente, vamos en el siguiente paso, ¿no? Y el versor j. Aquí va. Más por fórmula. Y nos queda 5t 5 cuadrado por coseno menos coseno de t. Menos coseno de t. Menos que por la fórmula mismo estamos diciendo la diagonal principal menos la otra diagonal. Y aquí nos queda t solo en 1 por seno de t. Versor k. Y allí nos queda aquí en el versor j. Más o menos. ¿Cómo queda el signo? ¿Cómo le mantenemos el signo? Menos por menos ahí nos queda más, entonces podemos dejarle directamente así. Y aquí sería seno de t. ¿Está? ¿Dudas? Y tenemos k. El versor k se complica un poco más. Sería 5t cuadrado menos seno menos t por seno de t. Versor. Y eso es lo que está faltando aquí para derivar. Consulta, gente, duda, algún comentario, algo que no haya quedado claro.
algún punto flojo, algo que haya pasado rápido. Todo No, bien. Salió entrecortado, no entendí qué dijeron. no, profe, se entendió. ¿Entendieron? Ok, entonces, esto nos queda como último elemento acá que está faltando aquí. Agregarle. Entonces, ¿cuál sería la derivada de esto que está aquí? Tendré que resolver un segundo, ya vuelvo. Por favor, si me esperan. Ah, veo que justo en el chat dijeron para explicar producto punto. ¿Quedó claro el producto punto? ¿Hay alguna consulta en eso? Ok. Bueno, vamos a seguir avanzando. Nos quedamos. Bueno, creo que con esto quedó claro, ya está. Este último lo que nos queda, ¿verdad? Para poder encargar un poco de producto de derivada parcial. Vamos a encargar lo último que tenemos aquí, que es esto, ¿verdad? Ok. Aquí tenemos un vector A, que sería, tiene elementos en Y, que son estos que están aquí, estas variables, 2x cuadrado Y menos x cuarta versor Y menos e elevado a la xy menos y por seno de x versor j. Y por último tenemos x cuadrado coseno de y versor k. ¿Qué es lo primero que notan aquí en este ejercicio que está acá? Está mezclando todos los versores de todos los lados posibles, ¿verdad? Perdón, las variables. Tenemos e elevado a la xy, tenemos x, tenemos y, tenemos seno de x por y, tenemos coseno de y por x cuadrado. Hay una mezcla de cosas, ¿verdad? Entonces, tenemos que hallar la derivada parcial del vector a con respecto de x, que es como primer punto, y con respecto de y en el segundo punto. Esta sería la forma correcta. Vamos a escribir los dos y eso van a quedarle tarea para resolver este punto.
¿Qué nos dice aquí? ¿Qué tenemos que derivar con respecto de? Respecto de y. ¿Cómo arrancamos eso? Derivando de X. ¿Cómo? No escuché lo que escuché, pero no entendí. Derivando de X. Derivando de x. ¿Cómo va a derivar x? Baja el 2, se resta 1 al exponente y queda 4x cubo también, por otro lado. 4x. Ajá, sí. Ok, vamos a copiar y vamos haciendo. Nos queda aquí. Acá. 4x. ¿Y la i queda ahí o cómo, qué hacemos la i? Queda Menos 4x cubo. ¿Ves? ¿Cómo se deriva esto? ¿Cuál es la derivada de e a la xi? No sería E a la I. Es e a la xi, siempre mantenemos eso, por la derivada interna, que sería x por y, ¿verdad? Sería esto por la derivada de esto que está aquí. ¿Cuál es la derivada de xi? X punto y por y sería en este caso, ¿verdad? Sería y. Poner enfrente la i para que no tenga inconvenientes ahí. Y. La derivada de y por seno de x. Y coseno de X. Y coseno de x. Y coseno de x. ¿Positivo o negativo? Negativo. positivo. No, negativo, negativo. Queda ahí negativo. Queda negativo aquí, ¿verdad? Queda negativo Sí. porque la derivada de seno es coseno positivo. Y por último, Hay 2X coseno de Y. 2x coseno de y. Correcto. Ya, está resuelto. Es mucho más sencillo de lo que parece. Es bien sencillo. Estar atento a las situaciones que se van presentando. Está aquí. Que lo único que cambió en este punto y en este punto es que perdón, la variable con la cual se va a trabajar va a ser, en vez de ser x, va a ser y. Y volvemos a hacemos lo mismo. Le retiro este de aquí, porque ya el resultado de aquí ya está con una derivada. Por eso normalmente, porque si no estamos indicando que vamos a hacer eso. Por decisión propia, o sea, por gusto propio yo decido sacarle eso en este caso. Aquí, ¿cómo sería la derivada de esto? Derivada parcial. 2X cuadrado 2x cuadrado. menos 0. Menos 0. ¿Por qué? Porque aquí a la cuarta, en este caso para nosotros es una constante, ya que la variable en este caso es y. ¿Cómo queda esto? Este primer elemento es a la xy. E a la X y por X. Por x, le agrego aquí enfrente como hicimos hace rato.
¿Y esto cómo queda? Menos I seno de X. Menos seno de X. Menos seno. Correcto. Y por último nos queda esto aquí. ¿Cómo nos queda el resultado de este elemento que contiene K? Menos X cuadrado seno de Y. Correctísimo. Menos X cuadrado seno de Y. Ah, y ahí está resuelto este ejercicio. Nos pide evaluar, no nos pide cambiarle nada, directamente nos dice, toma el vector, perdón, el vector A que tenés y haceme la derivada parcial con respecto de X y la derivada parcial con respecto de Y. No me dice hacer 2 veces la derivada parcial de A con respecto a cada uno de los elementos. Me fijé en forma independiente. ¿Está? Bueno, creo que hasta aquí ya es suficiente para llegar hoy. La próxima clase vamos a entrar con el tema de Nabla y compañía, que le puedo mostrar hoy por lo menos. Aquí ya vamos a tener que encarar 3 puntos diferentes: gradiente, divergencia y rotacional. Y el elemento que va a ser nuestro ABC en cada uno de ellos va a ser este elemento vectorial, operador vectorial o diferencial Nabla, que está compuesto por, es un vector que está compuesto por elementos que son derivadas parciales. El versor Y está compuesto por derivada parcial con respecto a X, el versor J derivada parcial con respecto a Y, y el versor K derivada parcial con respecto a Z. Eso es el vector o operador diferencial Nabla. ¿Está? Cuando trabajemos con gradiente va a ser una multiplicación por un campo escalar. Lo que vamos a hallar va a ser un vector perpendicular al campo escalar que estamos calculando, perpendicular a ese. Como era cuando trabajábamos con producto cruz, era A, B y se formaba un vector perpendicular a ese plano que formaban los otros dos vectores, ¿no? Después divergencia, que es el producto punto entre Nabla y un vector. Y por último, rotacional, que es el producto cruz de Nabla con un vector. ¿Está? Bueno. Por aquí, si no hay ninguna duda, vamos a dejar por aquí. Vamos a finalizar la clase de hoy. Y vamos a estar viendo la semana que viene. No sé si el licenciado ya le dio fecha de parcial. El 18 sería el primero. El 18 de abril, entonces. Yo no le consulté un poco. Voy a consultar mañana a ver qué me dice, qué fecha tiene propuesta. Por ahí ya coordinamos algo, o si ya definieron vuestro horario con él, me está informando. ¿Estamos? Vamos a dejar por acá entonces hoy. Dale, profe, chao. Dale. Ahí veo que Arrua habla, pero no entiendo lo que dice. Dice que escribir no se entiende nada. Ahora sí, profe. Ahí sí, ahí te escucho. Ahí te escucho. Estaba muy lejos del micrófono. Bueno. Hasta la próxima semana, profe. Hasta luego, nos vemos.